Continuamos con el estudio expositivo de la primera carta del apóstol Pedro y ya llegamos al quinto sermón. ¿Cómo permanecer firmes frente al sufrimiento en un mundo hostil? Nos corresponde estudiar la segunda parte de este sermón, de esta conferencia, de este capítulo. Escuche este principio. Nuestra nueva ciudadanía, nuestro nuevo nacimiento se debe demostrar con nuestra transformación personal. Y porque somos hijos de Dios salvados, no debemos seguir eligiendo palabras, actitudes y acciones que caracterizan a los perdidos. ¿Qué hace un cristiano vistiéndose como un perdido? ¿Qué hace un cristiano hablando groserías como un perdido? ¿Qué hace un cristiano comportándose como un perdido? Vestiéndose, actuando como un perdido. No, dice el apóstol. Estamos estudiando cuáles deben ser las actitudes que todo cristiano debe escoger para permanecer firme en medio del mundo de maldad y hostilidad. Y en los versículos 3 al 6, Pedro ahora nos entrega órdenes claras. Y estamos analizando la orden de luchar para no actuar para agradar a los paganos, aunque nos ultrajen. Y además que debemos evitar las peleas y discusiones con ellos, pues es Dios quien les juzgará por sus acciones. Hay personas que cuando se juntan con los no cristianos cambian hasta su lenguaje. Algunos en su trabajo ni siquiera saben que es cristiano porque igual dicen groserías, influenciados por los no cristianos, un hijo de Dios. La siguiente orden que Pedro nos entrega es esta: abandone toda conducta pecaminosa, aunque sea tentado a mantenerla. Determine obedecer a Dios. Note lo que le dice. No sigan andando en lascivias. Les voy a explicar qué significa. Concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Si ese fue su estilo de vida, no debe ser ahora si es hijo de Dios, si no, tal vez no es hijo de Dios. Observen las palabras que aparecen en el versículo 3 y que describen acciones y actitudes que nunca, ¿me escuchó?, nunca deben ser parte del estilo de vida de los cristianos. Ellas nos dicen que antes, en el pasado, cuando vivíamos como gentiles, actuábamos ¿en qué? Note las palabras que dijo el apóstol: lascivias. Esto describe a una persona que no tiene control ni freno en su moralidad, especialmente en áreas de la sexualidad. Dice, no a eso si es cristiano. Segundo, concupiscencias. Esto describe las acciones que van en contra de la decencia. No está limitado a la promiscuidad sexual, que anda con una y otra, o que tiene una pareja, otra pareja, tiene relaciones con una, metido en pornografía, sino también incluye los deseos apasionados en cualquier área pecaminosa. Podría ser aún los deseos apasionados de venganza, el amor por el dinero, el problema de la codicia, o la codicia sexual por una persona del sexo opuesto o del mismo sexo, concupiscencia. Y luego presenta un grupo de palabras como estas, que son dependencias, embriagueces, orgías y disipación. Si usted pensaba que esto solamente era el estilo de vida del siglo XXI y no existía anteriormente, está equivocado, porque la gente sin Cristo siempre se ha metido en borracheras, en orgías, en una vida disipada, sin control, en drogas, en lo que sea. Esa gente destruye su vida y luego tiene que sufrir las consecuencias. La gente sin Cristo generalmente tiene el mismo estilo de vida. Aún esta vida de exceso está ligada a las celebraciones paganas en el pasado. Los paganos, la adoración a los dioses paganos. Esta es la descripción de personas conducidas por sus pasiones. Ellos no han puesto una estructura moral a sus pasiones y son dominados por sus dependencias. Pueden ser dependientes de vicios que no pueden dominar y los lleva a las borracheras y otras acciones, otras dependencias, pues su voluntad ha sido quebrantada. Estábamos viendo una película con mi esposa y aparecían discotecas a cada rato y yo le decía a mi esposa, qué lindo que el Señor a nosotros nunca nos permitió que pisemos una discoteca. Nunca hemos estado metidos en discotecas, en borrachera, en drogas, en alcohol. Nunca. A la vez tengo que advertirles a aquellos que le dan mucha importancia a sus amigos no cristianos. Algunos de ellos no le están haciendo nada de bien a usted. Y en vez de usted influenciar en el estilo de vida de ellos le están influenciando a usted y eso es erróneo. Es decir, si cuando está con ellos usted habla pavadas igual que ellos, usted no influencia a ellos.
Usted tiene que separarse. Recuerde lo que dice la palabra, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y siempre digo esto, recuerde que un guante blanco que toca el barro puede ser embarrado, pero el barro nunca será guanteado. Es decir, el guante no va a influenciar al barro, el barro va a ensuciar al guante. Si usted es un cristiano, es muy posible que usted esté siendo mal influenciado si busca amistades indebidas. Y la última palabra que describe acciones pecaminosas detestables es abominables idolatrías. Literalmente es una idolatría ilegal, no solo contra la ley de Dios, sino que puede referirse a prácticas paganas tan inmorales que aún estaban prohibidos por el gobierno civil por la naturaleza detestable de la idolatría. Algunos de los lectores, hay gente que sigue, por ejemplo, tiene iglesia de sanidad, de Satanás, hace pacto de Satanás, siguen a la muerte. Bueno, algunos de los lectores de la carta de Pedro se habían convertido y por eso le dice, ya pasó bastante tiempo haciendo lo que los paganos eligen como estilo de vida, usted no lo haga. ¿Cuál es la verdad que desprendemos de esta orden del apóstol? Es esta: un cristiano que es realmente íntimo con Dios y desea obedecerle, nunca se vuelve cercano e íntimo con los no cristianos. ¿Me escuchó? Si quiere ser un hijo de Dios, si es un hijo de Dios, ¿podría hacerle caso al apóstol? La siguiente orden que recibimos del apóstol Pedro es esta: no permita que el mal juicio que de ustedes tienen los paganos los abrume, les cause dolor. Recuerde que son ellos los que serán juzgados por el Señor. A mí me importa un comino lo que los paganos piensen de mí. Y vaya que a veces me insultan en las redes sociales. Pedro escribe: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan, a pesar de la persecución de nuestra fe, quiere decir, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Mi Señor se encarga de mis enemigos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, dice el apóstol, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero viven en espíritu según Dios. Este odio se manifiesta en ignorarnos o ridiculizarnos. La razón es que le parece cosa extraña que yo crea que hay solo dos sexos. Quieren que piense que hay tres. Les parece cosa extraña que la Biblia diga que es pecado el homosexualismo. Le parece cosa extraña que uno diga que la ideología de género es la ideología más pecaminosa que existe y que el comunismo es la filosofía de pensamiento anti-Dios que ha destruido el mundo. Algunos de ustedes tal vez están experimentando esa reacción de los demás y Jesucristo sabe eso. Los enemigos nos ven a nosotros como si fuéramos un monje con sotana, apartado en un convento. Y tienen ciertos nombres, apodos para nosotros. A mí me dicen de todo, nazi, qué sé yo, loco, lo que quiera. Por supuesto que unos estarán extrañados, otros estarán molestos, hoy más que nunca, porque sus antiguos compañeros se sorprenderán de que ya no se unen a ustedes en sus desenfrenos de desilusión. Se burlarán o ridiculizarán su nuevo modo de vida. Por eso el consejo del apóstol es este: deje el juicio en las manos del juez. No significa que yo a veces no tenga que confrontar, no, tengo que hacerlo, a veces en televisión, a veces en radio, a veces en las redes sociales. Pero Pedro nos advierte que seremos tratados injustamente. No nos corresponde a nosotros ejecutar el juicio, porque ellos persiguen el Evangelio de Cristo, pero yo tengo derecho a confrontar. Pero nuestro deber no es envolvernos en discusiones necias, aunque a veces debemos confrontar, pero siempre debemos reaccionar como Dios ordena, y a veces el amor incluye confrontación. Pero dice el versículo 5, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Escuche esto: todo no cristiano será juzgado por cada pequeña cosa que hizo en esta vida. Mateo 12:36. Y si usted está haciendo cosas y cree que es cristiano porque va a la iglesia o tuvo padres cristianos, tenga cuidado porque tal vez no lo es. Dice el apóstol: no se saldrán con la suya, ni por su forma de vida, ni por sus blasfemias contra la fe cristiana, ni por su aviso de los creyentes, ni por hipócritas. Dios le pagará con tortura y fuego del infierno por cada pensamiento, palabra y acción.
porque Dios, dice el apóstol, está dispuesto a juzgar a los vivos y a los muertos, es decir, a todos los que estarán vivos y a todos los que habrán muerto cuando Él venga, Él los juzgará. No importa si es una persona atea, musulmana, budista, cualquier religión, no importa si la persona asistió a un templo evangélico y tuvo padres cristianos, si está viva o si ya ha muerto, será juzgada. Y el destino de aquellos que no son fieles, aquellos que no conocen a Cristo y lo demuestran con sus malas obras, es el infierno. No hay nada más que decir, querido. Nosotros los cristianos debemos tener una piel gruesa como los rinocerontes, pero un corazón tierno como una paloma. Muchos gentiles saben que viven vidas vacías, conocen los problemas que enfrentan, problemas con su familia, ellos mismos, en el trabajo, por el pecado, por los vicios que practican. Pero como dice la Biblia, tienen la mente entenebrecida, no les importa, no importa qué consejo uno les dé. Muchos saben que no están ganando nada y ojalá algunos en algún momento nos pregunten acerca de la esperanza que nosotros tenemos. Frente a ellos está el juicio, como dice el apóstol Pedro. Ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Recuerde siempre esto, el juicio para ellos está más adelante, está en el futuro, les espera, van camino al juicio. Para nosotros los cristianos, los genuinos, ya el juicio ya quedó atrás, porque Jesucristo llevó nuestros pecados a la cruz, cayó el castigo sobre él en la cruz del Calvario, y todos los que somos cristianos genuinos hemos recibido el poder para vivir una vida victoriosa, y por eso podemos vivirla. Hemos recibido la victoria de Jesucristo, y por lo tanto, a los que estamos en Cristo genuinamente, nos espera la vida eterna junto al Salvador. Pero aquellos que asisten a un templo, que cantan, pero no son verdaderos hijos de Dios, les espera el juicio delante. Leamos el versículo 6 que dice: porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Déjeme explicarle esto, puede parecer un poquito confuso. Pero creo que en este versículo la atención del apóstol Pedro se dirige hacia los creyentes que ya han muerto en Jesucristo, ya que muchos de ellos se convirtieron en mártires, murieron en Cristo. Al principio yo pensé, cuando trataba de interpretar estas partes difíciles, pensé que esta era una referencia a aquellos que estaban muertos espiritualmente, pero no. Cuando dice que se ha predicado el Evangelio a los muertos, quiere decir es a los que están muertos ahora, pero se les predicó antes y ahora están muertos en Cristo. Aquellos que recibieron la predicación del Evangelio antes de morir y formaron parte de la vida cristiana, por ser cristianos, por haber aceptado el Evangelio, fueron juzgados por los hombres de este mundo, pero están libres de su juicio ahora. Incluso algunos de ellos murieron y fueron juzgados en la carne según los hombres, es decir, el mundo los persiguió, los declaró culpables, los mataron, murieron como mártires, pero están vivos en el Espíritu según Dios. Hay algo más que es interesante aquí. Si Jesucristo es el juez, mantenga su enfoque en Él. Es decir, siga haciendo lo mismo que ha hecho desde que conoció a Jesucristo. Si es que usted vive una vida cristiana y está dejando un buen testimonio, por favor, continúe viviendo de la misma manera. Si usted es una vergüenza para el Evangelio, cómo se viste, cómo se peina, cómo habla, lo que hace, si es una vergüenza para el Evangelio, tal vez nunca ha conocido a Jesucristo, va a ser juzgado. Siga siendo una persona que con sus palabras, actitudes y acciones demuestra que es una nueva criatura, que tiene costumbres que son distintas a aquellos que tienen un estilo de vida no cristiano. Mantenga el curso que lleva, siga siendo diferente. No se sorprenda de la reacción que tendrán aquellos que observan su estilo de vida diferente. Recuerde que todavía no estamos en nuestro hogar, todavía no estamos en nuestra patria, somos extranjeros. No podemos vivir de la misma manera que el mundo vive.
Y Dios castigará a todo cristiano por cada mala acción. Reivindicará a todos los que han creído en el Evangelio, estén vivos o muertos, cuando Él venga. El día del castigo para los incrédulos es también el día de la reivindicación para los salvados. Una pareja de misioneros llegaba en un barco a su país de regreso. Y entonces había una banda esperando porque iba un diplomático. Entonces se armó la fiesta, bajó el diplomático primero y todo era fiesta. Y el misionero que regresaba después de estar muchos años le dice a su esposita: nosotros estamos llegando y nadie nos recibe así. Y la esposa le dice al oído: es que todavía no llegamos a nuestra patria. Mire, la verdad que desprendemos de esta orden de Pedro es esta: no actúe con venganza, pues no debemos responder al mal con mal, porque en la ira del hombre no obra la justicia divina. Estudiemos ahora la cuarta actitud que debemos tener. Si usted se imaginaba que todo lo que yo decía era porque a mí se me ocurría, ahora está entendiendo que tengo fundamento bíblico. Cuarto, en medio de la maldad y hostilidad, los hijos de Dios debemos mantener nuestro enfoque en cumplir con los planes divinos, actuar con sensatez y desarrollar nuestra intimidad con Dios. Note lo que dice el versículo 7. El fin de todas las cosas se acerca. Mantengan el enfoque. Sed pues sobrios y velad en oración. Otra orden del apóstol entonces es: no olviden que Dios tiene todo bajo control y mantengan el contacto con Dios. Mantengan el control propio y manténganse enfocados en los planes divinos. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Manténgase, piense, Cristo viene, Dios tiene sus planes, mantenga su enfoque en los planes divinos. Él sabe cuándo se va a terminar todo esto. Él tiene todo planificado. Deje que Dios siga siendo Dios mientras usted se mantiene sobrio, relacionándose íntimamente con Dios. Mantenga el buen juicio, permanezca con calma en un espíritu de oración, de cercanía, de intimidad con Dios. Lo que quiere decir el apóstol es que no seamos exagerados, ni nos desesperemos frente a la hostilidad o el rechazo. Quiere que en medio de los conflictos mantengamos la calma, seamos sobrios. Sobrio es una persona que no está dominado por dependencia, que no anda borracho hablando tonterías, mantiene, ¿cierto?, su cordura. Que mantengamos un buen juicio, que lo hagamos por medio de la oración. Ser sobrio es lo opuesto a ser un fanático, a ser un extremista, a hablar tonterías. Ser sobrio significa ser moderado, no dado a los excesos, que no tiene ideas extremas, aún en las profecías bíblicas donde muchos se van a los extremos, que no anda estableciendo fechas, que no se llena de pánico, que en este mundo, cierto, de conflictos que existe por la pandemia, que no se ande imaginando cosas que la Biblia no dice. Encontré algunas palabras muy interesantes escritas por el señor Warren Wiersbe en un folleto titulado Tenga Esperanza. Este folleto me dio alegría. Pero también me he encontrado en la misma situación que él se encontraba. Escuche lo que él dice porque me identifica mucho. Espero que lo entienda bien. Dice: muy temprano en mi vida ministerial di un mensaje acerca de las profecías donde yo trataba de explicarlo todo. Esa fue la última vez que lo di. Y desde entonces lo dejé archivado. Tal vez nunca más lo vuelva a mirar. Un pastor amigo que sufrió al escuchar mi mensaje me dijo después del servicio: hermano, seguramente tú debes estar en el comité de planificación de la venida de Jesucristo. Comprendí que me quería decir algo importante, pero todavía hizo más pertinente su declaración cuando agregó: ¿sabes qué? Yo me salí de aquel comité de planificación de la venida de Jesucristo para cambiarme al comité de bienvenida. Qué lindo. No, usted no se meta en el comité de cuando viene Cristo. Luego el señor Wiersbe agrega lo siguiente: no estoy sugiriendo que no debemos estudiar las profecías, en algún momento vamos a tocar la temática también, o que debemos convertirnos en personas tímidas y no compartir nuestras interpretaciones. Yo tengo interpretaciones proféticas. Lo que estoy sugiriendo, dice Wiersbe, es que no debemos permitir salirnos del equilibrio necesario, porque eso es un abuso de la interpretación profética.
Hay una aplicación práctica en las Escrituras que hablan de las profecías. El énfasis de Pedro en la esperanza y en la gloria de Dios debe animarnos a nosotros a ser fieles hoy en cualquier labor que estemos desarrollando y que el Señor nos haya dado. Frente a cada declaración profética hay un llamado a la santidad, no un llamado a la desesperación ni a la confusión. Eso es precisamente lo que quiero decir. Usted no necesita andar con letreros que digan: Señor viene, arrepiéntase. Necesitamos vivir con sabiduría, tener sabio juicio, ser sobrio, mantener nuestro enfoque en Cristo, en su programa y velar en oración. Creo que no existe nada como la oración para hacernos más sensibles y conscientes y para mantenernos alerta de los eventos futuros. Cada día que me siento aquí en mi oficina cada mañana es un tiempo con mi Señor, especialmente cuando me siento enfermo, pero siempre un tiempo con Él, un tiempo de intimidad con Él. ¿Tiene usted intimidad con Él? Cuando yo veo a personas que están llenos de ansiedad y son cristianos que viven llenos de preocupación por el futuro, viven confundidos, independientemente de la situación que viva, inmediatamente me doy cuenta que son personas que se han ido a los extremos. Son personas que no pasan suficiente tiempo en oración, que no han comprendido la verdad bíblica. Porque cuando usted es sobrio y vela en oración, no significa que usted es indiferente, al contrario, significa que usted está en control y que es sabio para meterse en los planes divinos y no en sus ideas humanas. ¿Qué verdad podemos desprender de esta orden? Es esta. Nuestro deber es no desesperarnos ni perder el control. Mantenernos en contacto permanente con Dios mientras seguimos enfocados en sus planes soberanos. Qué lindo es vivir esta vida cristiana de equilibrio. Me encanta cuando puedo explicarle a la gente cómo vivir y comienzan a vivirlo y luego me llaman y me dicen: pastor, qué linda vida. Concluyamos con estas palabras. En medio de todas las tentaciones y ataques del mundo hostil al Evangelio, podemos tender a actuar religiosamente y ceder en algunas áreas de nuestra moralidad. Dios demanda que nos mantengamos enfocados en sus planes soberanos y desarrollando con Él nuestra relación de intimidad que nos impide ser influenciados por la maldad. Si usted necesita ayuda, no olvide visitar nuestra página www.davidormachea.org y siga siendo un estudiante de la palabra de Dios para que su vida sea realmente transformada como Dios ordena. No más al pecado, sí a la santidad.